los falsos positivos y los falsos negativos. Chicos, ¿qué es un falso positivo? ¿Qué es un falso positivo? Persona sana que el test dice que está enfermo. Perfecto. Entonces, acá, en este ejercicio, la información que tenemos, ¿dónde están las personas sanas? 110. Las 110, ¿ya? Entonces tenemos 110 sanos, ya. ¿Y cuáles serían falsos positivos de los sanos? ¿Dónde están los falsos positivos en este ejemplo? Solo 101, si no me equivoco, ¿no? No, los 101 son los verdaderos Ah. negativos. Los 9, súper bien. ¿Ya? Ahí muchos me enredaron y me ponían que ese 9 era el falso negativo. ¿Ya? Y ese es el falso positivo. ¿Por qué? Porque no es positivo, es falsamente positivo. ¿Ya? Era un sano que nos dio positivo. ¿Ya? Y por otra parte, ¿cuál es el falso negativo? ¿Qué es un falso negativo? Exacto. Entonces, en este caso sería los 18. ¿Ya? De los, ¿cuántos enfermos son? 103. Entonces, los verdaderamente positivos son los 85. Ya, chicos, esto fue un error que tenían en números. Que cuando yo les pregunté qué eran los falsos positivos y falsos negativos, falso positivo y negativo en general, contestaban bien. Pero después cuando uno les ponía el ejercicio, ahí como que se me enredaban. Entonces siempre acuérdense, falso positivo, no es positivo, no debería ser positivo. Pero me dio positivo porque acuérdense que siempre mis poblaciones iban a solapar. Y era imposible tener una técnica que me escribiera perfectamente a los enfermos o a los sanos, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno dice una persona alta, uno tiene que poner un punto de corte, pero uno podría decir, una persona alta depende de cómo lo comparo. Una persona alta es distinta a una persona alta en Chile que una persona alta en Alemania, ¿cierto, chicos? Si un alemán viene a Chile es una persona alta, pero ese alemán en Alemania podría ser una persona de estatura promedio, ¿ya? Entonces acá nosotros vamos a definir puntos de corte de acuerdo a la sensibilidad y especificidad, pero siempre voy a tener la posibilidad de que hayan acá falsos positivos y falsos negativos. Esta técnica en general, ¿ustedes creen que era buena? ¿En general es una técnica buena este ejercicio? ¿Pese a que yo tengo falsos positivos y falsos negativos, será buena? ¿Qué creen, chicos? Son 9 de 100, es bajito, ¿cierto? Tendría una especificidad más o menos de ¿cuánto? Aprox. La especificidad, acuérdense que eran que yo tomaba los sanos como realmente sanos. Entonces eran los verdaderos negativos versus los sanos. O sea, 100 versus 110. O sea, una especificidad debe ser sobre 90, ¿cierto? Esto súper bien. Entonces, y la sensibilidad, que es que yo voy a tomar a todos los enfermos que pueda, porque yo quiero obtener la mayor cantidad de enfermos por mi técnica para poder diagnosticarlo, va a ser 85 sobre mi 103. Entonces tiene una sensibilidad de un 85%. Acá idealmente fuera un poco más alta.
pero no es una técnica mala. ¿Qué sería una técnica mala? ¿Cuál tendría que ser más o menos mi sensibilidad y especificidad para decir esta prueba no me sirve de nada? 50 es tirar una moneda, es lo mismo que tirar una moneda. ¿Para qué hago la técnica si puedo tirar una moneda y decirle usted está enfermo, usted está sano? ¿Ya? Súper, chicos. ¿Ya? Acá vamos a borrar el... Siguiente pregunta. Borrar. Respecto al recuento celular, es incorrecto decir. Yo creo que hay muchos que tuvieron problemas de lectura en la solemne. Es incorrecto decir, ¿ya? ¿La cámara de Neubauer nos permite hacer conteo celular, sí o no? ¿Nos Sí, permite? permite, Sí. sí. Por lo tanto, era correcta esa. Entonces, este compañero o compañera puso esa, yo creo que pensando que era correcto, porque eso lo habíamos visto, que la cámara de Neubauer podíamos contar las células. Era más lento, más engorroso, no nos conviene, pero lo podemos hacer. ¿El hemograma permite dar información diagnóstica de la salud de un paciente? Sí, por lo tanto, ¿era correcto o no? Es correcto, no es la respuesta que necesitamos porque andamos buscando lo incorrecto. El conteo celular no se puede hacer de forma automática. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Entonces, ¿esa respuesta es correcta o incorrecta? Ya, esa es la correcta. Yo puedo hacer conteo celular con la cámara Neubauer. Ahí me estaban diciendo ahora está automatizado, pero yo igual lo puedo hacer. Si yo quiero una muestra chiquitita, yo puedo hacer conteo celular. ¿Ya? No vamos a tener un estándar tal vez en la cámara de Neubauer, un valor de referencia conocido, pero yo sí puedo contar cuántas células hay en... Y por ejemplo, yo hacía investigación en pacientes con lupus que tienen muy pocos linfocitos, y yo cuando sacaba las células, yo las contaba en una cámara de Neubauer y me daba cuenta que necesitaba más volumen porque necesitaba más células, porque tenía muy pocas. No podía decir, ah, esta persona en verdad tiene linfopenia, pero yo sí podía contar las células. ¿Ya? Entonces, que ahora esté automático no significa que la cámara no permita hacer el conteo. Entonces, la respuesta correcta era que el conteo celular sí se puede hacer de forma automática, por lo tanto, esta era la respuesta incorrecta. Y el hemograma muestra la cantidad de células sanguíneas en un individuo. ¿Ya? Y eso normalmente el hemograma lo hacemos de forma automática. ¿Ya? El examen, esta también generó mucha duda. El examen de VHS, ¿se acuerdan del examen de VHS, de valores de referencia? ¿Se acuerdan qué era el VHS? La velocidad como de los Infecciones normalmente. mastocitos. ¿Qué? Ahí me perdí con el compañero que habló. Es la velocidad sedimentaria de los hematocritos, algo así, ¿no? Exacto, es velocidad, sí, velocidad de sedimentación de los eritrocitos y nos va a permitir ver infección, ¿ya? Pero yo les mostré los valores de referencia del examen de VHS. Y aquí también hubo mucha. Yo les mostré que el método modificaba los valores de referencia en el VHS. Les mostré eso, chicos. Les mostré que en el examen de VHS el método modificaba los valores de referencia. ¿Sí o no? En ese no se los mostré. Podría ser, pero ustedes no van a estar seguros, porque yo no se los indiqué. ¿Ya? Entonces acá muchos me pusieron esta, que el método no modificaba. No sé si era porque no leyeron que era incorrecto o porque en verdad pensaban que el método modificaba los valores de referencia. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Me parece que es la D, pero fue la correcta. La de la edad, ¿cierto? La edad es lo que más en un ensayo les van a mostrar que puede modificar el valor de referencia. Si no se los muestran es porque realmente la edad no lo va a modificar. Y yo los que les mostré, el VHS, ¿qué era lo que modificaba los valores de referencia?
El sexo. El sexo, si era hombre o mujer, ¿ya? Eso era lo que modificaba el examen del VHS, ¿ya? Entonces ahí, súper atentos porque de repente el incorrecto puede generar duda y el examen era VHS y no era la TSH, que era el otro que habíamos visto, ¿ya? Se parecían los nombres, pero en el TSH era que el método modificaba los valores de referencia, al igual que el sexo, que la edad, las condiciones. En la TSH muchas cosas modifican los valores de referencia, ¿ya? Esta también generó dudas. Para generar un intervalo de referencia es necesario que mi población sea todo lo que sea, a excepción de. Entonces también acá sería como la incorrecta. ¿Cuál creen que es incorrecta o creen que todas son correctas? Homogénea. ¿Usted cree que no tiene que ser homogénea la población? No, yo diría que debería, para tener referencia debería ser heterogénea, o sea, que represente todas las diferencias. Muy bien, Cristian. ¿Por qué? Porque si yo tengo una población homogénea, tal vez voy a tener solo las personas que miden tanto, que son de esta forma, y normalmente una población, a menos que nosotros sepamos que solo tenemos que tomar mujeres porque las mujeres son distintas que los hombres, en general necesitamos una población heterogénea. Las poblaciones son heterogéneas de por sí, y para que sea representativa, tiene que ser heterogénea, ¿ya? Entonces esa era. Podía generar dudas. Yo sé que es una pregunta que le hice que podía generar dudas, pero es importante que las poblaciones no son todas iguales, ¿ya? De repente podemos tener un pueblito, hay pueblitos así perdidos, por ejemplo, en Italia, que son todos iguales. Esa es la única población que es homogénea y que nos va a servir eso, pero en general son poblaciones heterogéneas. Muy bien, Cristian. Y vamos a ir por esta. De nuevo, ¿cuál es la incorrecta? ¿Ya? Porque dice excepto, ¿ya? ¿Cuál ustedes creen que no debería ser, cuál no nos sirve para acreditar a un prestador de, por ejemplo, laboratorios clínicos? Aquí, por ejemplo, excepto, los exámenes de laboratorio clínico se efectúan en condiciones que garantizan la seguridad del paciente. Eso es súper importante. La B. Muy bien, hay que tener normas preventivas porque no puede ser que en un minuto necesitábamos hacer los ensayos a temperatura ambiente 20 grados y de repente el laboratorio para arriba llegó a 30 porque era la temperatura que había afuera y de repente falló todo, falló el equipo y todos los exámenes que puedo haber hecho en ese día fallaron. ¿Por qué? Porque falló el aire acondicionado, por ejemplo. Entonces es importante mantener la prevención, ¿ya? Hacerlo preventivo, por eso todos los equipos requieren mantenimiento constante, no es porque se me ocurrió, es por el tema de las normas preventivas. Muy bien, ¿ya? Y este era correcto, ¿ya? Necesitamos garantizar la seguridad de los pacientes, tenemos que tener acciones para los accidentes laborales, especialmente en un laboratorio clínico, ¿ya? Por ejemplo, no sé si han visto mucho, cuando se busca gente para laboratorios clínicos, como hay manejo de muestras humanas, se pide, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B. ¿Por qué? Porque hay que prevenir que esa persona se enferme, ¿ya? Entonces, ¿cómo se aseguran ellos? Ese prestador, ya, yo le exijo a usted que venga con la vacuna, ¿ya? Y también evitar accidentes laborales, o sea, tienen que estar todos los códigos, por ejemplo, todo para evitar los accidentes laborales y si no, también hay que hacerse responsable de los accidentes. Y finalmente, la evaluación de procesos, que lo habíamos visto con las normas de calidad y con la gestión de calidad. ¿Alguna duda a esta pregunta, chicos? Los que la habían contestado mal. ¿Habrá sido porque habían leído mal el excepto o estaban perdidos? ¿No? ¿No hay dudas más de esta pregunta, chicos? Esas son las preguntas que, bien que eran 4 preguntas más una de desarrollo. Entonces, en general, la mayoría
contestó bien las preguntas, ¿ya? ¿Alguna otra duda que les haya quedado de la solemne? ¿No, chicos? No, Ya, profe. ya, súper. Em, a ver, déjenme ver. Sí, creo que el martes les voy a mandar, ahí vamos a empezar a hacer mapas conceptuales. Yo les voy a mandar, esta vez les voy a mandar una lectura para que ustedes hagan un mapa conceptual de esa lectura. Yo les voy a subir un archivo donde pueden tener, hay un programita para hacer los mapas conceptuales, que muestre en general de qué se trata el artículo y los puntos más importantes. Y eso es en parejas, ¿ya? Se los digo hoy día para que vayan planificándose para el martes, para que me indiquen las parejas que van a conformar. ¿Ya, chicos? Eso. Y el martes lo... ¿Sí? ¿Me podría explicar nuevamente la tarea para la próxima semana, por favor? Mire, es que yo lo voy a subir igual la próxima semana, es para que vayan conformando las parejas. Yo les voy a subir un artículo que va a ser el mismo para todos igual, y es un artículo que va a tener que ver, por ejemplo, con la evaluación de una variable, ¿ya? Y ustedes entonces van a tener que tomar las ideas principales y hacer un mapa conceptual, ¿ya? ¿Saben lo que es un mapa conceptual, cierto? Sí, profe. Ya, hacen un mapa conceptual, yo les voy a subir un archivo Word que también tiene ciertas instrucciones, tiene una página donde pueden realizar el mapa conceptual porque lo tienen que subir en la plataforma, ¿ya? No puede ser a mano en un cuaderno, y sobre ese artículo que yo voy a subir, pero es en parejas, entonces por eso les digo hoy día para que conformen las parejas, para que conversen entre ustedes y vean cómo, y si a alguien le falta pareja o son impares y tenemos que armar un grupo de 3, ¿ya? Eso, ¿ya? Igual cualquier cosa, el martes lo discutimos más. Ya, chicos, ahora. Ya, chicos, ahora vamos a entrar de lleno más a la materia y vamos a ir viendo distintos desequilibrios que se van a ir dando y cómo los vamos a analizar. ¿Ya? Hoy día vamos a ver, yo les había organizado, no ver la clase completa por el tema de la revisión de la solemne, pero vamos a empezar a ver la bioquímica de los fluidos y de los electrolitos corporales. Y para ello vamos a empezar a refrescar materia. Entonces vamos a entrar a Menti, díganme si les funciona el código, y van a hacer dos preguntas. La primera es que ordenemos en orden de mayor a menor el compartimento, o sea, en intersticial, en intracelular o el plasma, de acuerdo al porcentaje de agua que tiene. ¿Ya? Con respecto a nuestro cuerpo, ¿cómo se va a distribuir el agua? ¿En qué compartimento hay más agua y en cuál compartimento hay menos agua? Profe, ¿Ya? ¿Sí? Camila Roja me dice que sí la puede dejar pasar. Ay, ya. Ahí estamos. Listo. Admitida. Gracias. Ya, chicos, me cuentan si les funciona el Menti. Súper.
Ya chicos, de 18 han participado solo 4. Recuerden, no sale con nombre y apellido que contestan. No entiendo qué hace. Ya chicos, solo 10 participaron, pero vamos a ver las respuestas. Ya. Ay. Ya. ¿Ven las respuestas, chicos? Sí, profe. Ya, hubo una pelea entre medio, partimos con algunos que contestaron el plasma, después estaban empatados los 3 compartimentos y finalmente ganó por poquitito el intracelular. Los que contestaron que el intracelular es el que mayor porcentaje de agua tiene. ¿A qué se debía eso, chicos? Recordemos fisiología. ¿Por qué el intracelular es el que más agua tiene? ¿Nadie de los que contestó intracelular? No contestaron porque algo se acordaban. Al revés, el extracelular incluye el intersticial y el plasma. El intracelular es el que más agua tiene porque tenemos billones de células. Si contamos toda el agua de la célula, el intracelular es el que tiene el mayor porcentaje. ¿Ya? Del 60% que teníamos de agua en el cuerpo, el 40% es intracelular. El 20% restante del 60% era el extracelular. Y el extracelular se divide en el intersticial y en el plasma. El intersticial es el que está rodeando mi celulita, que tiene 3/4 del extracelular, y el plasma tiene 1/4 del extracelular. ¿Ya? El plasma era la parte acuosa de la sangre, que eso ya lo hemos visto de la parte preanalítica cuando centrifugamos nuestro tubito y obtenemos la parte líquida de la sangre. Ya. Con respecto a los electrolitos, chicos, para que también contesten. El sodio, el potasio y las proteínas y el cloro tienen que moverlas de un lado a otro y decirme si el sodio está más alto en el intracelular o en el extracelular. Lo mismo para el potasio, las proteínas y el cloro. Entonces lo mueven para un lado y otro.
Chicos, muevan la balanza. ¿Hacia dónde se van hacia dónde están los electroditos? Hay dudas ahí de las proteínas y el cloro. A ver si participan un par más para ver para dónde se mueve. O si quedan al medio. Ya chicos, vamos a discutir ya esta pregunta. El sodio, vamos a tener dos compañeros que dicen que está en el intracelular. ¿Se acuerdan del potencial de acción? ¿Me sirve si el sodio está concentrado dentro? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Funcionaría el potencial de acción si tengo mucho sodio adentro? ¿Sí o no? ¿No? No, entonces el sodio, recuerden siempre eso, potencial de acción, el sodio está muy concentrado afuera, ¿ya? El potasio, acá hubo una sola persona que me dijo que estaba en el extracelular, ¿ya? El potasio está dentro de la célula, el sodio está afuera. Y por lo tanto, en el extracelular es una concentración bajita, de 4 milimolar. Las proteínas, acá estuvo más peleado, ¿ya? La mayoría puso extracelular. ¿Por qué pusieron extracelular, chicos? ¿Por qué piensan que las proteínas están en el extracelular? Igual ahí a mí me surgió la duda ahí porque si hablamos de proteínas, en este caso me imagino que estamos hablando de proteínas circulantes, ¿cierto? No estamos hablando de proteínas, qué sé yo, que hacen la célula. Entonces yo pensé en la albúmina, por ejemplo, y está todo, no sé, dando vuelta, entonces por eso pensé que es extracelular. Muy bien, ahí se podía generar la duda y muy bien la respuesta. ¿Por qué? Porque en el plasma vamos a tener proteínas, pero en el intersticio no vamos a tener muy baja concentración de proteínas y dentro de la célula vamos a tener hartas proteínas. Entonces cuando uno dice en general, uno dice que dentro de la célula intracelular hay mucha proteína, que es también lo que genera esta presión. Vamos a tener presión oncótica en la sangre, que es por la albúmina, muy bien, pero también vamos a tener una presión dentro de la célula. Y por eso también la célula, pese a que nosotros, por ejemplo, tenemos alto potasio, la célula también es negativa en su interior, y es por las proteínas que hay, ¿ya? Entonces, súper bien la respuesta que sí. Si yo pongo extracelular, también incluye el plasma, y el plasma tiene proteína, ¿ya? Así que súper bien la explicación. Acá podía generarse la duda, así que está súper bien que los que hayan puesto extracelular por eso, ¿ya? Pero con respecto al intersticio, no, sería más en el intracelular. Y el cloro, acá también tenemos dudas, ¿ya? 2-1. ¿Quién piensa que el cloro está en el intracelular? Que hay harto cloro en el intracelular, chicos. Si alguien se quiere decir por qué puso que el cloro estaba en el intracelular. Nadie se arriesga. ¿Y quién puso que el cloro estaba en el extracelular? Acá hay 4 contra 8.
Por ejemplo, Cristian acá dijo, yo puse las proteínas en el extracelular, por la albúmina. Muy bien, estaba súper bien justificado. Acá el cloro. O porque se le ocurrió y dijeron, ponemos cualquier cosa. ¿Nadie quiere opinar? ¿Participar? Recuerden, ninguna respuesta está mala si no se discute. ¿Ya? ¿No? ¿No se quieren arriesgar? Ya. El cloro es del extracelular. Siempre recuerden la sal de mesa. ¿La sal de mesa qué es? ¿Qué es la sal de mesa? Cloruro de sodio, ¿no? Cloruro de sodio. Entonces, si tenemos alto sodio en el extracelular, ahí lo pueden recordar que va a estar acompañadito del cloro. ¿Ya? Eso. Entonces, estos son los electrolitos que podrían modificarse y que nosotros debemos ver si hay algún cambio en el equilibrio homeostático de estos electrolitos, porque son los principales que podemos medir en el laboratorio clínico. Entonces, como bien mencionamos y cómo se distribuye el agua en nuestro organismo, vamos a tener que en general es un 60%, las mujeres tienen un poquito menos de agua en su masa corporal. De este 60% vamos a tener que el 40% del organismo en general va a ser intracelular, el 20% el extracelular, y el extracelular su 80% es intersticial y el 20% el plasma, que vamos a tener aproximadamente 3 litros de plasma. ¿Ya? Y este líquido se va a mover entre el plasma, el intersticial y el intracelular. Nosotros no podemos, a menos que sea célula endotelial, que es la que recubre el vaso sanguíneo, el agua no va a pasar directamente de la célula al plasma, sino que va a pasar por el intersticial y luego va a pasar al plasma. Por eso, por ejemplo, se forman los edemas, que vamos a tener esta agua en el intersticio cuando no deberíamos tenerla. Hay exceso de agua en el intersticio. Entonces es importante que esta distribución de agua esté de forma correcta para que nosotros, por ejemplo, los iones estén concentrados como corresponde. ¿Por qué? Porque son variables homeostáticas, de su beneficio, que tenemos que mantener constantes, ¿ya? En un estado estacionario. ¿Cómo se distribuyen los iones? Ya vimos acá, vamos a tener en el plasma, acá mencionando como extracelular, vamos a tener gran concentración de sodio, vamos a tener acá poquito potasio, vamos a tener calcio y magnesio, ¿ya? Después vamos a tener, con respecto a los iones, vamos a tener, miren, acá el cloro está altamente concentrado en el plasma, pero acá hay poquitito en el intracelular, ¿ya? Y el principal va a ser el potasio. También vamos a tener los fosfatos, que ¿de dónde van a venir los fosfatos en el intracelular, chicos? ¿Dónde van a estar los fosfatos? ¿Qué moléculas forman los fosfatos que es tan importante? ¿O no es importante el fosfato? Joshua, ¿qué crees usted? El ATP, súper bien. Y los fosfatos también me van a permitir fosforilar, y así voy a tener las reacciones intracelulares. Si no tuviéramos fosfatos no podemos realizar. ¿Ya? Y además también vamos a tener acá el bicarbonato, que también después lo vamos a ver que es indicador de pH, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Uy, no les arreglé esta diapositiva, perdonen chicos. Denme 2 segundos.
Ahora sí. Ahí estamos. Ya. Entonces nosotros, para poder ver cómo se mueve el agua entre los distintos compartimentos y viendo si esto está funcionando de forma correcta, no sé si recuerdan de fisio también, de que nosotros teníamos que tener que la osmolaridad, que era este movimiento de esta concentración que permitía el movimiento de agua entre distintos compartimentos, se mantenga de forma constante. Nosotros teníamos que mantener una osmolaridad constante. ¿Se acuerdan el valor o no, chicos? ¿Y qué era la osmolaridad? ¿Se acuerdan lo que era la osmolaridad? ¿Sí o no? Ya, parece que no. Vamos a tener que es una medida de concentración que va a depender, ya tiene que estar, Yanis muy bien, tiene que estar en equilibrio, y es una medida de la concentración de iones y electrolitos en una solución. ¿Por qué? Porque va a ser la solución se va a comportar de distintas formas si tenemos mayor o menor osmolaridad, ¿ya? Y esto depende de cómo se disocia una molécula en el agua. Entonces, no sé si recuerdan la glucosa, por ejemplo, un mol de glucosa es lo mismo que un osmol de glucosa si está en un litro de agua, ¿ya? Por ejemplo, entonces 1 molar de glucosa es lo mismo que 1 osmolar de glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa no se disoció en agua, sigue siendo la misma molécula, ¿ya? En cambio, el NaCl, yo tengo NaCl, este se disocia en 2 moléculas, ¿ya? Entonces, si yo tengo un mol de NaCl, este se va a dividir en 2 y voy a tener 2 osmolar de NaCl. Eso se los voy a escribir para que quede más claro el recuerdo. Entonces vamos a tener que, nosotros si teníamos NaCl, 1 molar, ¿ya? Vamos a tener que el NaCl, como se va a dividir, ahí Cl, va a ser 2 osmolar, ¿ya? Cuando estamos en un litro de solución, porque es como se va a comportar la solución, ¿ya? Es independiente de, tengo que estar en el líquido, ¿ya? En cambio la glucosa, vamos a tener 1 molar, va a ser, la glucosa va a seguir estando como glucosa y va a ser 1 osmolar. ¿Ya? Osmolar, ¿ya? ¿Y por qué yo les menciono el NaCl y la glucosa? Porque el Na va a ser como es el ion principal en el extracelular, va a ser el responsable de la osmolaridad en general. ¿Por qué? Porque está muy concentrado. Si yo tuviera el potasio va a afectar muy poquitito. ¿Por qué? Porque es 4 milimolar. El NaCl, el Na va a ser 145 milimolar. Entonces acá vamos a tener el sodio, y cuando tenemos acá el sodio, acá por eso es por 2, ¿por qué? Porque va a haber una disociación, porque normalmente va a estar como NaCl, entonces vamos a tener una disociación en 2, entonces acá ven, hay mayor cantidad de sodio, vamos a tener mayor cantidad de sodio, y a mayor cantidad de sodio, vamos a tener mayor osmolaridad. Acá se mide también como osmolalidad, y no sé si recuerdan de molaridad y molalidad, que uno era dividido en los kilos y el otro es dividido en litros. ¿Ya? Normalmente se usan indistintamente, tenemos diferencia en densidad en el plasma, pero normalmente se usan indistintamente. Como que un litro de plasma es un kilo de plasma, ¿ya? Entonces el sodio va a ser el principal ion que va a mover esta osmolaridad. Entonces, si yo disminuyo la concentración de sodio, va a disminuir la osmolaridad. Entonces hay que revertirla, ¿cierto? Hay que subirla y aumentar esta concentración que va a permitir el movimiento de ion. Entonces, si yo tengo más sodio, voy a aumentar la osmolaridad. ¿Y qué pasaba si yo aumentaba la osmolaridad? Tengo mucho sodio. ¿Qué pasa en ese compartimento? ¿Cómo lo
disminuyo la osmolaridad, chicos. ¿Se acuerdan? Yo tengo mucho sodio. Una osmolaridad muy alta. Está muy concentrado. Si está muy concentrado, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, chicos? Si un compartimento está muy concentrado. Diluirlo, profe, seguramente va a arrastrar agua hacia ese compartimento. Muy bien, vamos a arrastrar agua hacia ese compartimento. Entonces, bajo ciertas, por ejemplo, patologías, vamos a disminuir, por ejemplo, la concentración de sodio, entonces hay que revertirlo, hay que tener un mecanismo de regulación. Entonces podría aumentar el sodio o podría disminuir el sodio. ¿Ya? Vamos a... Entonces, si nosotros tenemos una osmolaridad baja en el intracelular, ¿ya? Vamos a tener que, se nos diluyó el intracelular, hay que concentrarlo. No podemos meterle agua, no le vamos a poder meter sodio, sino que vamos a eliminar el agua de la célula. El agua, la célula se me va a deshidratar. Si pasa lo contrario, tenemos aumento de osmolaridad, o sea, aumentó el sodio, por ejemplo, está más concentrado, vamos a tener que meter agua hacia la célula y ahí vamos a tener un edema intracelular. Hay aumento de volumen en la célula. ¿Cómo regulamos esto a nivel sistémico? Por ejemplo, nos deshidratamos por ejemplo, dejamos de tomar agua, ¿ya? Y nos deshidratamos. Bajó el volumen sanguíneo, tengo mayor concentración de sodio, porque el sodio, acuérdense, es el principal ion del extracelular. Esto se va a detectar en el hipotálamo, y desde el hipotálamo vamos a secretar la ADH. La ADH, ¿cuál era mi hormona? ¿Cómo se llama la ADH? La sigla de... ¿Qué es la ADH, chicos? La hormona antidiurética. La hormona antidiurética, súper bien. Entonces, como es antidiurética, yo voy a evitar ir al baño. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, el riñón, dice hay que mantener el agua, retengamos el agua. ¿Por qué? Porque estamos deshidratados, tenemos mucha concentración de sodio, hay poca agua, retengamos. Listo, se retiene agua, entonces agua que yo ingiera, además también se activa el mecanismo de la sed, pero agua que yo ingiera la voy a retener por los riñones. En cambio, si hay poca concentración de sodio, o sea, tenemos mucha agua comparado con el sodio, se va a inhibir la ADH y vamos a ir al baño para eliminar el agua. ¿Ya? Esa es una forma de regular la osmolaridad, la estamos regulando a través de la regulación del agua. Otra forma que podemos regular es regular el sodio, ¿cierto? Si tenemos muy alto el sodio, ¿qué queremos hacer con el sodio? Además de aumentar el agua, ¿qué queremos hacer, chicos, con el sodio? ¿Queremos que siga aumentando? ¿O queremos que disminuya el sodio? Hay que excretarlo, profe. Hay que excretarlo, hay que eliminarlo, ¿ya? ¿Y qué pasa? El sodio no se excreta, el sodio se evita la reabsorción en la orina, ¿ya? Entonces lo que vamos a manejar es la reabsorción. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos baja de sodio y conjuntamente, por ejemplo, con una baja de agua, vamos a tener una disminución en el volumen del fluido y va a disminuir nuestra presión sanguínea. ¿Por qué? Porque hay menos concentración. Y acá lo que se va a activar es, desde el riñón, el eje de la renina. No sé si se acuerdan de la renina-angiotensina. ¿Se acuerdan, chicos, o no? O materia pasada, materia olvidada. Ya, ahí Nicolás se acuerda. ¿Ya? Entonces la renina-angiotensina van a actuar sobre el riñón y también vamos a aumentar la vasoconstricción. ¿Por qué? Porque había disminuido la presión sanguínea y la presión sanguínea también hay que mantenerla normal. ¿Ya? Entonces con la renina-angiotensina, la angiotensina que se convierte en la angiotensina 2, por la famosa ECA, que ya está tan en boga ahora por el coronavirus, que se une aquí,
al receptor de la ECA. ¿Qué vamos a tener la enzima? Va a cortar a la angiotensina 2 y con la angiotensina 2 vamos a formar la aldosterona. ¿Ya? La aldosterona va a estar participando en desregulaciones de mi equilibrio hídrico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la aldosterona lo que hace es estimular la reabsorción de sal y de agua. Entonces, si yo tenía mucho sodio, no necesito la aldosterona. Tengo que inhibirla para que no se reabsorba el sodio. Si tengo poco sodio, lo voy a reabsorber en el riñón. Y ahí voy a lograr mantener los valores normales de sodio. ¿Ya? Pueden haber cambios en la osmolaridad por patologías, ¿ya? Porque ya vimos ahora que hay que regularla. ¿Cómo regulamos? Pero ahora pueden haber patologías que van a generar cambios. Por ejemplo, cuando uno tiene diarrea y vómitos, puede perder sodio y puede perder agua, ¿ya? Aquí vamos a tener que va a disminuir el líquido extracelular, se va a activar el hipotálamo y va a activar la vasopresina, ¿ya? Vasopresina o antidiurética. Vamos a retener agua. También vamos a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona, va a aumentar la aldosterona, vamos a retener sodio. Entonces, ¿qué podríamos medir nosotros en todos estos ejes? Podríamos hacer mediciones para ver si la persona está deshidratada, está con falta de sodio. ¿Dónde podríamos hacer mediciones, chicos? Para poder diagnosticar esto que está ocurriendo dentro del organismo. ¿Qué podríamos medir acá? ¿Podríamos medir algo para poder diagnosticar que hubo un cambio en la osmolaridad? ¿O no, chicos? No medimos nada y ahí nos quedamos. La persona está deshidratada, no la tratamos, la dejamos así solita. Podemos medir la orina. ¿Y qué medimos en la orina? ¿Qué podemos medir en la orina? Pero, por ejemplo, en este caso, que estamos con la osmolaridad, ¿qué nos convendría medir en la orina? El sodio, súper bien. Y si nosotros queremos revertir esto de las pérdidas de sodio, ¿vamos a querer reabsorber sodio o vamos a querer que el sodio se vaya en la orina? Que se reabsorba. Entonces, en la orina, ¿cómo va a estar la concentración de sodio? ¿Va a estar alta o baja con respecto a valores normales? Pero mi mecanismo, ¿yo quiero botar el sodio? No, porque lo quiere absorber, pues no, debería estar Lo baja. quiero mantener, ¿cierto? Porque yo lo boté por diarrea y vómitos, no lo boté por problemas en la orina. Entonces yo quiero mantener el sodio, lo voy a tener bajo en la orina. ¿Por qué? Porque no lo estoy eliminando. ¿Ya? No lo quiero eliminar. ¿Qué más puedo medir acá? Si es que hubiera un problema que no fueran diarrea y vómito y tengo la escoba y realmente en verdad no tengo sodio y estoy deshidratada. ¿Podemos medir otras cosas dentro de estas vías? ¿Se les ocurre? Ya, podemos medir sodio en la orina. ¿Ya? ¿Qué más podemos medir, chicos? Si lo medimos en la orina, ¿lo podemos medir en la sangre? También lo podríamos medir en la sangre, ¿no, chicos? ¿Ya? ¿Qué más podemos medir? Sí, muy bien, y después los vamos a ir viendo, también vamos a ver el potasio, pero ahora estamos enfocados en el sodio, ¿ya? Por la osmolaridad, ¿ya? Entonces, normalmente piden todos los electrolitos. Si nosotros, por ejemplo, teníamos por ejemplo, diarreas, vómito y botamos todos los electrolitos, también va a haber bajado, por ejemplo, el flora, ¿ya? ¿Qué más? Podremos medir si tenemos desequilibrio del sodio y no había vómito, no había diarrea, ¿podría haber algún problema en las hormonas? ¿Podríamos tener alguna patología que estén involucradas las hormonas, chicos?
que tengo un problema con la antidiurética, por ejemplo, y que tengo exceso de antidiurética, entonces no elimino agua. Tengo mucha agua, podría bajar el sodio. O lo contrario, elimino mucha agua, aumenta, ¿ya? La aldosterona también podría estar modificada, ¿ya? Entonces nosotros también podemos medir las hormonas, chicos, en estos ejes, ¿ya? Y no sé qué me pasó con esta clase, que las animaciones me fallaron en el PowerPoint. Acá. Sí. Denme 2 segundos, chicos, que se me pierden acá. Tenía una animación buena, pero se me desordenó. Ya, chicos, 5 minutitos y les tengo la diapositiva.
Perdonen chicos, taldo de la diapositiva que les tenía. Así que ahora ya está resuelto. Ya chicos, entonces, ¿cómo podemos alterar las concentraciones de sodio que, por ejemplo, van a alterar la osmolaridad en nuestro organismo? Vamos a tener la hipernatremia. ¿Se acuerdan lo que era natremia? ¿Recuerdan lo que era natremia? ¿Dónde estamos midiendo el sodio? Sangre. En sangre, súper bien. Entonces vamos a tener hipernatremia, vamos a tener mucha concentración de sodio en la sangre. ¿Ya? Y vamos a tener dos tipos de hipernatremia. Vamos a tener la hipovolémica, que podemos perder sodio, pero vamos a perder más agua que sodio. Entonces vamos a tener muy poco volumen de agua, por lo tanto, perdimos sodio, pero perdimos más agua, entonces igual quedó muy concentrado el sodio. Entonces por eso es hipernatremia y es hipovolémica, con poco volumen. Por otra parte, podemos tener retención de sodio y agua, por ejemplo, a nivel del riñón, por problemas, por ejemplo, de la aldosterona. Vamos a tener retención de los dos, entonces vamos a tener mucho volumen de agua, pero también vamos a tener mucho sodio. Y el sodio va a ser superior a lo que tenemos de agua, entonces vamos a tener hipernatremia. Mucha concentración de sodio, pero en un volumen mayor que el que teníamos inicialmente. ¿Ya? Es importante describir que la hipernatremia es sobre los 150 milimolar. ¿Ya? Es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquí si disminuimos el volumen y tenemos mucha concentración de sodio o tenemos mucha concentración de sodio y vamos a meter más agua al compartimento, vamos a perder volumen celular. Y en el caso de las neuronas puede tener síntomas neurológicos, letargia, reflejos hiperactivos, temblores musculares, convulsiones y finalmente puede llevar a coma. ¿Por qué? Porque nuestra célula se va a deshidratar. Por otra parte, tenemos la hiponatremia, que va a ser la alteración más frecuente. Lo que más vamos a ver nosotros es hiponatremia. Por lo tanto, va a haber un descenso del sodio, y esto es por debajo de los 135 milimolar. ¿Ya? Y lo más frecuente es porque perdemos un líquido que estaba muy concentrado en sodio. Entonces perdemos poco líquido, pero lo perdemos con mayor cantidad de sodio, entonces en nuestra sangre va a disminuir el sodio. Podemos tenerlo por pérdida de sodio y agua, ya acá vamos a tener más pérdida de sodio que de agua, por lo tanto vamos a tener una hiponatremia hipovolémica. Vamos a perder agua, pero vamos a perder más sodio, entonces finalmente el sodio va a quedar más diluido, menos concentrado. Por otra parte, podríamos tener retención de sodio y agua, pero finalmente retuvimos menos sodio que agua, tenemos más agua, y el sodio va a quedar igual más diluido. ¿Ya? Esto va a generar, por ejemplo, en el otro caso, el agua iba a salir de las neuronas, vamos a deshidratar la neurona, pero también la hiponatremia puede generar que entre agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto está muy diluido, hay que concentrarlo. ¿Cómo lo concentramos? El agua se tiene que ir hacia el intracelular. Y también va a afectar, por ejemplo, va a haber cefalea, letargia, y si ya es muy grave la hiponatremia menor a 100 milimolar, vamos a tener convulsiones y coma. Entonces, se ven, los mecanismos son distintos, pero finalmente podemos llevar a los mismos resultados, ¿no?, de daño. ¿Cómo podemos llegar a esta hipernatremia y esta hiponatremia? Es importante acá, dice plasma, la osmolaridad del plasma, la osmolaridad de la orina, volumen de la orina y concentración de sodio en la orina. Vamos a tener una hipernatremia, que vamos a tener muy concentrado el sodio, por ejemplo, en el hiperaldosteronismo. Vamos a tener mucha aldosterona. La aldosterona, ¿qué va a hacer? Vamos a retener mucho sodio. Si retengo mucho sodio, tengo una osmolaridad muy alta, mayor a 300 en el plasma, y vamos a tener poco sodio en la orina. ¿Por qué? Porque lo retuve. ¿Ya? Lo retuve por una patología que es que tengo mucha aldosterona, cuando no la debería tener. ¿Ya? En la diabetes insípida, ¿qué va a ocurrir? Acá vamos a tener mucho volumen de orina, va a ser lo contrario, vamos a eliminar mucho,
pero vamos a eliminar mucha orina más bien diluida, entonces vamos a tener mucho volumen de agua, y por eso vamos a tener una hipernatremia que va a ser con poco volumen, ¿ya? Vamos a tener más concentrado el sodio, y también la osmolaridad de la orina va a ser baja. ¿Por qué? Porque va a estar muy diluida, ¿ya? No es esto que vamos a retener agua y vamos a retener sodio, entonces nuestra orina va a ser muy concentrada. No, en este caso también la orina va a ser súper diluida. Y en el caso de la deshidratación va a ser parecido al hiperaldosteronismo. También vamos a tener muy poca orina. ¿Por qué? Porque tenemos que retener líquido. En la hiponatremia va a ser lo contrario, vamos a tener una osmolaridad baja. ¿Por qué? Porque voy a tener poco sodio, ¿ya? Y esto podría ocurrir lo contrario que la hipernatremia por un hipoaldosteronismo, entonces ahí podemos medir las concentraciones de sodio y también podemos medir la aldosterona. ¿Por qué? Porque ahí podemos encontrar la causa que está generando esta hiponatremia, ¿ya? Y si nosotros encontramos que, por ejemplo, ya es algo recurrente, no se han visto vómitos, y el médico dice, ya, no, hay algo más, y se ve que la aldosterona está desregulada, ahí podríamos hacer un tratamiento por el tema de la aldosterona, ¿ya? También diuréticos que nosotros vamos a eliminar, vamos a buscar eliminar sodio, por ejemplo, con diuréticos que impidan que este se retenga. Ya acá pérdidas gastrointestinales y diarrea genera deshidratación y también una pérdida de sodio, y que en este caso sería mayor a la de agua. Entonces vamos a tener menor sodio, menor osmolaridad. Ya acá tenemos un síndrome que también es una disminución de la ADH. La cirrosis también va a generar problemas del alcohol, también vamos a generar problemas y va a generar hiponatremia, ¿ya? Entonces acá en el CIA vamos a tener, aumento de ADH, entonces vamos a eliminar también mucho sodio, ¿ya? Y en la hiperglucemia vamos a tener una alta osmolaridad, pero nosotros en la hiperglicemia vamos a tener mucha glucosa. La glucosa va a afectar a la osmolaridad. Vamos a tener muy concentrada la glucosa. Entonces nosotros, ¿qué va a pasar? Si tengo mucha glucosa en sangre, va a tener mayor osmolaridad. ¿Y qué pasa con el agua, chicos? ¿Qué pasa con el agua si yo tengo mucho azúcar en sangre? ¿Qué creen que pasa? Aumenta la osmolaridad. Y si aumenta la osmolaridad, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué creen? ¿Dónde va a ir el agua? ¿Se va a ir a la célula? ¿Se va a ir a la sangre? Yo tengo que concentrar o diluir esa glucosa, que está muy alta. ¿Qué queremos? Se escuchó medio cortado. Diluir. Diluir, muy bien. Entonces, si la diluimos, va a entrar agua hacia el plasma. ¿Y qué va a pasar con el sodio? ¿El sodio había algún problema? Tenía su concentración normal, ¿cierto? Sus moles normales de sodio. Si yo llevo agua hacia el plasma porque hay mucha glicemia, ¿se va a diluir el sodio? ¿También? ¿Creen que se va a diluir? Yo tengo que diluir la glucosa. Diluir porque hay mucha concentración de glucosa. Entonces voy a llevar agua al plasma y también voy a diluir el sodio. Entonces acá se genera hiponatremia por causa de la hiperglicemia, ¿ya? Porque no son independientes, van a estar en el mismo líquido, ¿no? Y acá tenemos distintas causas de la hiponatremia. Recordemos que la hiponatremia es el fenómeno que más se va a dar. Ya vamos a tener que pueden haber retención de líquidos, por aumento de, por ejemplo, ingesta de agua, menos excreción de agua, vamos a tener mayor volumen y vamos a tener disminución del sodio, ¿ya? Esto puede ser con o sin edema, ¿ya?
Vamos a tener acá, por ejemplo, hay una disminución en la excreción de agua. ¿Por qué? Porque hay problemas con la ADH, ¿ya? Después acá vamos a tener también, puede haber un déficit de sodio, disminuye el volumen del LEC y vamos a tener porque podemos perder sodio o porque hay disminución de la ingesta de sodio. Acá dice, es muy raro que tengamos disminución de la ingesta de sodio, ¿ya? Pero podría llegar a ocurrir. ¿Cómo se puede ver clínicamente? Si hay una disminución de, por ejemplo, el volumen extracelular, hay un aumento de frecuencia cardíaca, muchas veces se ve la sequedad de las mucosas, se ve a nivel clínico si la lengua está seca, si hay una disminución de la presión arterial, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que el sodio también va a estar participando y si tenemos una concentración normal de plasma va a haber una presión sobre mis vasos sanguíneos. Disminución, por ejemplo, de la turgencia cutánea, o sea, mi piel se empieza a secar y empieza a disminuir también la conciencia, ¿ya? Y tenemos menos orina. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no quiere deshidratarse más. Entonces, mecanismos de acción, disminuye la excreción de orina. ¿Y cómo medíamos los electrolitos? ¿Se acuerdan, chicos? Entonces, acá vimos distintas formas de cómo disminuían los electrolitos, pero tenemos que medirlos en el laboratorio. ¿Y cómo los medimos? Por la potenciometría. ¿Se acuerdan que teníamos dos electrodos? Tenemos uno que va a ser mi estándar, mi electrodo de referencia, y después yo voy a ver cambios de conductividad con respecto al electrodo que me está midiendo mi muestra. Y en ese cambio de conductividad yo voy a poder detectar la concentración de mi ion, ¿ya? Es súper importante que el electrodo que voy a utilizar sea selectivo, porque yo quiero medir el sodio, no quiero medir el potasio, ¿ya? Después tendré que usar otro electrodo para el potasio, para el cloro, pero tiene que ser selectivo, ¿ya? También se utilizaban técnicas antes espectrofotométricas. ¿Se acuerdan de que yo les decía este paso de luz? Que nosotros a través del paso de luz podíamos ver la concentración de un analito. Bueno, aquí lo que hacían eran calentaban la muestra y de acuerdo a cómo se calienta la muestra, el electrolito va a emitir de distintas formas, ¿ya? Y así también se podía medir. Entonces, si de repente por ahí ven una espectrofotometría de emisión por llama, es eso, de que se calentaba la muestra y generaba distintas emisiones. Pero ahora lo que se utiliza son la potenciometría. Y también podemos medir el eje renina-aldosterona, ¿ya? Acá por inmunoensayos, o sea, a través de anticuerpos, y por quimioluminescencia podemos detectar la renina y la aldosterona. Ya vimos que la hiponatremia se puede producir por un hiperaldosteronismo, ¿ya? Entonces aquí podemos medir la aldosterona, si esta aldosterona está alterada o no está alterada. Ya, chicos, hasta ahí era lo que quería mostrarles del sodio y cómo también podíamos tomar distintos lugares de regulación del sodio donde podíamos estudiarlo y ver si tenemos una hiponatremia, hipernatremia, ¿ya? Por ejemplo, una hiponatremia, ¿cómo la deberíamos tratar? Una hiponatremia, ¿cómo la debiésemos tratar, chicos? ¿Cómo se trata una hiponatremia? ¿No se les ocurre cómo podemos tratar una hiponatremia? Con electrolitos, Gatorade, sueros, muy bien. Entonces es muy distinto si tenemos hiponatremia o hipernatremia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, nuestro grafiquito que teníamos por acá, es importante que también podemos hacer la muestra de orina, podemos utilizar distintas muestras, y así podemos hacer englobar. Entonces podríamos acá, en el hiperaldosteronismo, podemos estudiar la aldosterona, podemos ver la osmolaridad del plasma, la osmolaridad en la orina, y el sodio en la orina y el sodio en el plasma. Y ahí podríamos hacer completito, se podría hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque vamos a tener todas las variables que van a mostrar que, por ejemplo, este paciente tiene una hipernatremia dado por un hiperaldosteronismo. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos? ¿Dudas? ¿Consultas?
Si no hay dudas, de nuevo les pido disculpas por el taldo de la diapositiva. Revisaré muy bien las clases de nuevo. Y recuerden conformar las parejas para el día martes, ¿ya? Gustavo Alfaro, Presente. Catalina Alfaro, Sabi Aliaga, Krishna Araneda, Presente. Nicole Castro, Presente, profe. Yanis Jofré, Presente, profe. Millaray Durán, Presente, profe. Sebastián Garcés, Presente. Cristian Ibarra, Presente, profe. Javiera Ibarra, Presente, profe. Álvaro Jiménez, Presente. Andrea Leiva, Presente, profe. Joshua Millar, Presente, profe. Kevin Olivares, Presente, profe. Andrea Paredes, Presente, profe. Danixa Paredes, Presente. Camila Rojas, Cristian Valenzuela, Presente, profe. Alexandra Vargas Presente. y Nicolás Yacín. Presente. Ya chicos, son 20, así que son 10 parejas, ¿ya? Y ahí lo ideal es que me manden un correo de aquí al martes y me dicen la pareja que son, ¿ya? Ya chicos, ¿alguna duda? Si no, son libres hasta el martes. Chao. Chao, profe, que esté bien. Igual. Solo 20 ustedes. Porque acabo de ver en la lista hasta el 20. Sí.